Bien, vamos a ver la configuración del mouse. Vamos a ver cómo se instalan y se desinstalan programas, etcétera. Comencemos a ver qué es el sistema operativo de Windows. Como les comenté en la anterior clase, existen diferentes sistemas operativos, ¿no? Que es el software base de la computadora, que gracias a este sistema la computadora funciona. Si no fuera por el Windows, la computadora ni siquiera encendiera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Fíjense. Es un conjunto de programas destinados a permitir la comunicación del usuario con un ordenador y gestionar los recursos de forma eficiente. Fíjense que dice, la computadora no sería nada útil sin el Windows. ¿Se dan cuenta? Si no tuviéramos instalado el Windows, es como no tener, por ejemplo, por decir el WhatsApp en su teléfono, ¿no? A manera de ejemplo, si no tienen el WhatsApp, no pueden chatear. Entonces pasa lo mismo con la computadora. Si no tienen el Windows instalado o cualquier sistema operativo, algunas máquinas traen Linux, Unix, Mac, son diferentes sistemas operativos, ¿verdad? Si no tuvieran el sistema operativo instalado en la computadora, no podrían hacer que su computadora funcione. ¿Ya? Después, ¿qué tenemos? Las ventanas. ¿Qué nos dice de las ventanas? Fíjense que cada vez que ustedes entran a algún lugar en la computadora, se les abre una ventana. A eso se denomina ventana. ¿Ya? Hay ventanas de los programas y también hay ventanas del sistema. Entonces, fíjense, cuando ustedes entran, por ejemplo, a mis documentos, les abre una ventana, ¿verdad? Cuando entran a Word, a Excel, les abre otra ventana. Entonces, esas son las famosas ventanas, ¿ya? Cuando les hablen de ventana, ya saben de qué le están hablando. ¿Cuáles son las partes de una ventana? La barra de título, por ejemplo, es donde está el nombre del programa, ¿no? Tiene los botones minimizar, maximizar, restaurar, ¿verdad? Ahí están los botoncitos, fíjense, ¿no? Estoy haciéndolo con el mouse. Ahí están los botones. Después, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las partes? También tenemos la barra de menú en la ventana, que es donde están, por ejemplo, archivo, edición, ver, ¿verdad? Ahí voy a abrir una ventana, por ejemplo, esta de acá. Ahí está. Fíjense, esta es una ventana, ¿sí o no? Ahí está, ya abrí una ventana, miren, ahí está. Entonces tienen esta de aquí arriba, la barra de título, y esto de aquí es la barra de menú, ¿ya? Donde dice archivo, edición, ver, herramienta, ayuda. Y también tienen los botones de este lado de acá, en el lado derecho, donde dice minimizar, dice restaurar y dice cerrar, ¿ya? Entonces tienen esas partes de la ventana, ¿ya? Ahora, dentro de las ventanas tienen la barra de menú, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la barra de menú ustedes tienen, se les despliega una lista de menú. Por ejemplo, si yo entro aquí a esta ventana de acá, ¿verdad? Dentro de la barra de menú tienen una lista de todo lo que ustedes quieran hacer en cada menú, ¿verdad? Entonces, eso les permite realizar diversas actividades. Después también tiene la barra de herramientas. Perdón un segundito, me están llamando, un segundo, espérenme. Dentro de las ventanas tenemos la barra de desplazamiento, ¿no? Seguramente ustedes han visto, por ejemplo, en una ventana, unas barritas al lado izquierdo y en la parte inferior. Esta barra de acá, esta es la barra de desplazamiento vertical, fíjense que es la que nos permite subir y bajar. Y después también tenemos esta de acá, que es la que nos permite de ir de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, esas son las famosas barras de desplazamiento. Se llama vertical y horizontal, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Dice barra de estado, ¿verdad? Es donde tenemos, también está en la parte inferior, es donde se puede ver, por ejemplo, qué documento hemos seleccionado, cuánto pesa, la capacidad y en dónde está ubicado, ¿ya? Igual, van a escuchar todo el tiempo ustedes barra de título, barra de menú, váyase a la barra de menú, váyase a la barra de estado,
váyase a la barra de desplazamiento vertical, horizontal, entonces todo el tiempo van a escuchar esos términos. Váyase al botón minimizar, maximizar y ese tipo de cosas, ¿ya? Tienen que manejarlo ustedes. Como están en informática aplicada 1, yo les estoy explicando desde el comienzo, ¿ya? Para que quede claro todo lo que estamos avanzando y después no tengan dudas. Después, otra de las partes importantes que tenemos en la computadora es el famoso escritorio, que es cuando ni bien enciende la computadora, fíjense que se va al escritorio, nos aparece esa pantalla. Esa pantalla se denomina escritorio, ¿ya? Son las partes, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? La primera pantalla que aparece tras que enciende la computadora, ¿verdad? Tenemos todos los elementos útiles sobre él. Fíjense que nos dice que tenemos los elementos útiles. ¿Qué quiere decir eso? De que ahí tienen que estar los accesos directos principalmente, ¿ya? Por ejemplo, a los programas que nosotros utilicemos o a los archivos que nosotros querramos utilizar. En el escritorio ustedes no pueden poner toda su información. ¿Por qué? Porque hace que la computadora se haga más lenta, ¿ya? Entonces, más o menos el escritorio es como cuando uno está trabajando, tiene su escritorio. Imagínense tener su escritorio lleno de documentos, papeles, cuadernos, lapiceros y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces eso demuestra, ¿cómo les diría? Como que un poco de atención al trabajo, ¿no? Porque lo correcto es que uno en su escritorio tenga solamente lo necesario, tenga sus papeles ordenados, cada cosa en su lugar, todo encuadrado, ¿ya? Pero en cambio, si ustedes tienen un escritorio, por ejemplo, desordenado, si les piden un papel, un documento, ustedes no sepan dónde está ubicado, algunos tienen hasta comida en sus cajones, en su escritorio, entonces toda esa cosa dicen mucho de las personas. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, así como tienen que acomodar su escritorio donde ustedes trabajan, su lugar de trabajo, lo mismo tiene que pasar con el escritorio de la computadora, tienen que tenerlo ordenado, bien acomodado, ¿ya? Nada de tener ahí documentos innecesarios. Si tienen, por ejemplo, archivos que guardar, guárdenlo en sus documentos. Tienen imágenes, las imágenes las ponen en sus imágenes, los videos en los videos, etcétera, ¿ya? Es algo, tiene mucha relación el escritorio de una oficina de donde ustedes trabajen con el escritorio de su computadora. Fíjense que dice, tenemos iconos que nos permiten ejecutar programas. Es cierto, tenemos los iconos de acceso directo que se llaman, ¿no? A los programas que más utilizamos, al Word, al Excel, al PowerPoint, a la PC, etcétera, ¿ya? Después tenemos la barra de tareas, que también está en el escritorio, está en la parte inferior, ¿ya? Cuando ustedes están en el escritorio en la parte inferior, tienen entonces el menú inicio, por ejemplo, donde está la hora, ¿verdad? Donde se muestra la conexión con internet, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa famosa barrita se llama barra de tareas, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Por ejemplo, algunos accesos directos a algunos programas y también tenemos la lista de todos los programas que se han abierto, ¿ya? Fíjense que son cosas básicas, muy básicas que ustedes tienen que manejar. No es correcto que ustedes les digan, a ver, váyase al menú inicio y ustedes no sepan de qué le están hablando. No es correcto, ¿ya? No es correcto que les digan, váyanse a ver a qué programa tienen abierto y ustedes no sepan dónde irse en la computadora, que queden emborrachados o perdidos, ¿ya? Así que son diferentes cosas que ustedes tienen que ir conociendo. Ahora nos habla, por ejemplo, un botón muy importante en el escritorio, es el famoso botón inicio, que él nos permite acceder a todo un abanico de opciones, ¿ya? Que es donde están todos los programas. ¿Está bien? Este, aquí está, por ejemplo, fíjense, entran al menú inicio y ahí tienen, fíjense, ¿no? Cuando ustedes entran a una computadora, presionan el botón inicio, ¿verdad? En el escritorio y ahí les salen todos los programas que tiene la computadora. Y no solamente los programas, también tienen acceso a otras cosas, como por ejemplo a las carpetas de mis documentos, mis imágenes. Tienen acceso al panel de control, fíjense. Tienen acceso,
para poder buscar archivos, para poder ejecutar programas y para apagar el equipo, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? En la parte superior nos muestra el nombre de la sesión, dice, ¿no? En la parte central tenemos los programas predeterminados de Windows para realizar ciertas actividades y los accesos directos, ¿ya? Y en la parte inferior del menú inicio tienen donde dice cerrar sesión o apagar la computadora. Nos está explicando la composición del menú inicio, ¿ya? Solamente eso. Después tenemos los famosos accesorios, accesos directos, que normalmente está en el escritorio, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes le dicen, por ejemplo, váyanse a PowerPoint o váyanse a tal programa, entonces ustedes tienen que irse primero al escritorio y revisar si está ahí el acceso directo. Si no estuviera ahí en el escritorio, entonces necesariamente tendrían que irse al menú inicio y ahí buscar el programa que ustedes necesiten. A ver, yo voy a buscar, voy a presionar el botón inicio y fíjense, me sale todas las opciones que tengo en el botón inicio, ¿no? Para empezar, en la parte superior me salen todos los programas que yo utilizo más usualmente, ¿verdad? Después me salen los otros programas que tiene el menú inicio. Aquí ustedes pueden agregar más programas también, ¿ya? Y en el lado derecho, fíjense que tienen. Tienen, por ejemplo, el acceso directo a la computadora, al panel de control, a la impresora, cuando necesitan ayuda, cuando no entienden algo, y a otros programas. Y tienen las opciones para apagar el equipo. ¿Sí o no? Fíjense entonces, ese es el famoso botón inicio. Y en la parte inferior tienen la famosa barra de tareas, ¿no? Donde aquí yo tengo, por ejemplo, los programas que tengo abiertos, ¿verdad? La hora, etcétera. Después, en la zona de programas abiertos tenemos los botones del programa en uso. Aquí está, ¿verdad? Los botones más oscuros del programa que estamos usando en este momento. Aquí les explica claramente entonces qué es lo que tienen en la barra famosa de tarea. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de iconos y de acceso directo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de pequeñas imágenes situadas en el escritorio. ¿Qué es lo que hacen estos iconos o estos accesos directos? Ejecutan algún programa, ¿ya? Al hacer doble clic en el icono, ¿verdad? Ustedes pueden ingresar al programa. A ver, veamos, vamos a hacer una pequeña prueba. Les voy a mostrar mi escritorio. Este es mi escritorio que yo tengo, por ejemplo. Fíjense que yo tengo solamente los accesos directos al más importante, a lo que yo utilizo. Como pueden ver, tengo, por ejemplo, a ver, un programita que uso bastante, es este de acá, que se llama Camtasia, ¿verdad? Tengo este otro programita que se llama Curso Mecanet, que es un curso, un programita para datilografía, ya que yo le hago practicar a mi hija, ¿no? Para que aprenda a escribir rápido. Después tengo este otro icono que es el acceso a la computadora del equipo, ¿no? Fíjense. Entonces, ahí está, me abrió la ventana de mi equipo, donde me dice qué unidades, qué discos duros tengo. Tengo la unidad C y la unidad D, por ejemplo, ¿no? Y las capacidades. Ahora, también nos habla de organizar el escritorio, ¿verdad? Dándole un clic derecho al escritorio nos dice se pueden organizar los iconos por nombre, por tipo, por tamaño, por fecha de modificación. Entonces, fíjense, si yo le doy, por ejemplo, un clic derecho al escritorio, ¿qué es lo que pasa? Me despliega una lista de menú y aquí yo puedo ordenar por nombre, por tamaño. Por ejemplo, le voy a dar por nombre, a ver, ahí está, fíjense, se ordenó equipo, red, papelera de reciclaje, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces yo puedo ordenar mi escritorio. Y fíjense el ejemplo que yo les doy. Yo tengo aquí, por ejemplo, solamente los iconos o accesos directos más importantes. No lo tengo llenísimo como lo tienen otras personas. No tienen campo donde poner un acceso directo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso tienen que tener mucho cuidado. ¿Ya? Después nos da una explicación de qué es el acceso directo. Es un camino más rápido a algún programa, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos para crear el acceso directo? Sobre el escritorio, botón derecho del ratón, seleccionar acceso directo, ¿verdad? Examinar y buscar el programa
y seleccionar el programa o carpeta y pulsar aceptar. Entonces ahí fíjense, les está indicando cómo pueden crear un acceso directo. Por ejemplo, a ver, yo tengo aquí el acceso directo, fíjense, a este programita que dice aquí Camtasia, un programa de video, por ejemplo. Fíjense, tengo un acceso directo a este archivo de acá, por ejemplo, en esta carpeta de mi hija que se llama Valentina. Si yo entro directamente ahí, fíjense que con facilidad me abre todo lo que ella tiene en su, en su, en su archivo, en su carpeta, ¿no? Fíjense entonces la importancia, es un camino rápido. Ahora, si yo quiero crear un acceso directo, también es sencillo, ¿verdad? Le doy, por ejemplo, nuevo, aquí acceso directo. Fíjense entonces, ya yo busco de qué quiero el acceso directo, ¿ya? Es sencillo, ¿está bien? Sigamos. El reloj, ¿para qué sirve el reloj? Está situado en la parte derecha de la barra de tarea. No tienen que olvidarse, ¿no? Barra de tarea, ¿no? Es donde está el botón inicio y donde está el reloj, ¿no? Para modificar también la hora es sencillo, ¿verdad? Entro, por ejemplo, aquí a la hora, configurar, dice la fecha y la hora, fíjense. Puedo yo entonces entrar ahí a ese botón de la hora y puedo configurar, cambiar la fecha y la hora del reloj. Si quiero que sea hoy día 10 de junio o me quiero ir a otro año, le pongo y le doy a aplicar, a aceptar y aplicar. Si quiero cambiar la hora, lo mismo, ¿ya? Puedo cambiar sin problema. Ya saben entonces que no es difícil cambiar la hora, ¿verdad? Después tienen también las propiedades para poder cambiar la fecha, lo mismo, ¿ya? Tienen la opción ahí mismo para poder cambiar la fecha al calendario. Después, ¿qué más tenemos? A ver, las herramientas del sistema operativo que sirven para organizar los archivos y las carpetas, ¿verdad? Para arrancar el explorador de Windows, tenemos que irnos, nos dice, fíjense que ya estamos hablando aquí de otro punto, el famoso explorador de Windows, ¿ya? ¿Para qué sirve el explorador de Windows? Sirve para organizar y controlar los archivos y las carpetas, que es lo que les decía hace rato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando entramos por primera vez, si ustedes quieren, a la computadora? Lo primero que tenemos que hacer es ir al explorador de Windows para poder acomodar nuestros archivos, ya para que no queden como sea, ¿no? ¿Cómo entramos al explorador? Inicio, todos los programas, accesorios, explorador de Windows. A ver, botón inicio, ¿verdad? Todos los programas, accesorios, explorador de Windows, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes ya pueden, por ejemplo, pueden acomodar su carpeta, fíjense, en accesorios, ¿verdad? En el menú accesorio tienen el famoso explorador de Windows y tienen un sinnúmero también de cosas que les puede servir acá. Entonces, cuando ustedes tienen una computadora, no se conformen con lo que usan, por ejemplo, solamente Word y Excel, ¿no? Tienen que entrar a hurgar las otras cosas que también tienen, ¿ya? Una de las cosas importantes así de todo esto es el famoso explorador de Windows que está aquí, fíjense. Ahí está. ¿Y qué es el famoso explorador? No es más que una carpeta donde nos ayuda y nos permite organizar nuestros documentos. Automáticamente viene con estas 4 subcarpetas, podríamos llamarle, donde ponemos los documentos, también ponemos las imágenes, ponemos música, ¿verdad? Ponemos video. ¿Se dan cuenta? Solamente se trata de eso, el explorador de Windows, ¿ya? Entonces, fíjense que gracias al explorador yo puedo acomodar mis archivos en todas estas carpetas de acá. Y si quiero una nueva carpeta, le doy, fíjense, nueva, ahí está, para la biblioteca, ¿no? ¿Qué es lo que quieren en la biblioteca? ¿Qué archivo más? No quiero, por ejemplo, otros documentos. Ahí está. Fíjense entonces que ya me creé otra subcarpeta, ¿verdad? Entonces, fíjense que no es difícil. En este caso lo voy a borrar porque no lo voy a ocupar. Ya, ese es el famoso explorador. Si entro, por ejemplo, a ver, lo vamos a ver aquí.
Ahí está. Aquí en el archivo les muestra cómo tienen que hacer para entrar, ya, al famoso explorador de Windows, ya. Inicio, todos los programas, buscan accesorios y ahí está explorador de Windows, ¿verdad? Inicio, accesorio, explorador. Y ahí está, ¿no? En el lado izquierdo, en esta forma de visualización tienen las carpetas y aquí tienen los archivos en la sección derecha, ¿no? Bien, ahora ¿qué nos dice? Nos habla de las partes del explorador. En la sección izquierda nos dice, tenemos las carpetas, ¿no? Y en la sección derecha tenemos los archivos, lo que les acabo de decir. Y después, ¿qué más tenemos? Las barras del explorador. Tenemos la barra de título, que ya les dije cuál es, ¿verdad? Nos muestra la carpeta en la que nos encontramos. Y tenemos la barra de menú, que es lo que les decía hace rato de la famosa ventana, ¿no? Después tenemos la barra estándar, que es lo que nos muestra también algunas operaciones más cotidianas que utilizamos, ¿ya? Por ejemplo, el botón atrás, ¿verdad? El botón adelante. Y nos permite realizar búsquedas también, ¿no? Y tenemos el botón de abrir que permite en la parte derecha aparezca un panel de tareas más comunes. Y tenemos la barra de direcciones, que es la que nos indica en dónde están nuestras carpetas. Por ejemplo, a ver, voy a entrar en la carpeta que estábamos viendo. Fíjense que aquí dice, por ejemplo, aquí está. ¿Se dan cuenta? Ahí lo ven. Ahí no. La famosa barra de direcciones. Por ejemplo, si yo entro a ver aquí a la unidad de... En la barra de direcciones, que es esta de acá, me dice en dónde estoy. ¿Ya? Por ejemplo, acá, si entro por decir, a ver, a esta carpetita de aquí que dice mis documentos, ¿no? Ahí está equipo, disco, unidad D y mis documentos. Si entro aquí, por ejemplo, todo donde yo voy entrando se va mostrando aquí arriba. Semestre 1 2020 y fíjense que todo va enlistándose. Si quiero salirme de acá sin necesidad de darle aquí a la flecha de volver, quiero irme a la carpeta de mi documento, le doy directo ahí, ¿sí o no? Entonces, fíjense, esa es la famosa, entonces, barrita de direcciones, que es la que nos indica en dónde nos encontramos, ¿ya? Y como les decía hace rato, en las partes de la ventana, ¿verdad? Tenemos también la barra del estado, ¿no? La que nos muestra la información adicional de lo que hemos seleccionado, ¿ya? Bien, a ver, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Me gustaría escucharlos para ver si estoy hablando, se entiende, estamos hablando claro. Sigamos entonces compartiendo pantalla. Ahora, ¿cuáles son las vistas del explorador? Permiten ver las carpetas de diferentes formas, dice, ¿no? En forma de mosaico, en forma de icono, en forma de lista, en forma de detalle. ¿Qué es eso? No es más que esto, fíjense. Aquí lo voy a acomodar. Ahí está. Aquí están las famosas vistas. Cambie la vista, dice, ¿no? Tienen diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, quiero ver en lista. Fíjense cómo cambia mis archivos para su visualización, como se dice, ¿no? Iconos pequeños, iconos medianos, ¿no? Iconos grandes. Entonces, ya depende de ustedes cómo quieren visualizar sus archivos dentro de su explorador. Por ahí no ven bien, a algunos les gusta así, digamos, ¿no? A mí me gusta más que todo en detalle. A otros les gusta en mosaico, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ustedes eligen cómo quieren visualizar. A mí me gusta en detalle, ¿por qué? Porque como está en detalle, yo puedo ver la última fecha de modificación. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere cuando hablamos de las vistas del explorador, ¿ya? Después, ¿qué más tenemos? Tipo de vista, miniatura, tira de imágenes, nada más, ¿ya? Después nos dice seleccionar archivos. El objetivo es seleccionar uno o varios archivos y realizar operaciones que solo afecten a este o estos archivos seleccionados. Ahora, ¿cómo
seleccionamos los archivos. Si es un único elemento, al seleccionar basta con hacer clic sobre él. Si son más archivos, lo que hay que hacer es, por ejemplo, para archivos consecutivos, clic en el primer archivo y clic en el último archivo, ¿no? Y cuando son clic, archivos no consecutivos, presionando la tecla control. ¿Qué es lo que les está diciendo? Fíjense, por ejemplo, si yo quiero seleccionar una carpeta, un archivo, solamente con hacer clic en el archivo basta. Si quiero seleccionar archivo consecutivo, presionando la tecla Shift, fíjense que me selecciona varios. Ahora, si quiero, por ejemplo, archivos que no sean consecutivos, presiono la tecla Control y fíjense que puedo seleccionar de la forma que yo quiera, ¿verdad? A eso se refiere. Cómo se selecciona, fíjense que les preparé este material de tal manera que ustedes vayan desde lo más básico, ¿ya? Bien, ahora nos dice cómo crear carpetas en el explorador. Primero nos situamos en el lugar en el que deseamos crear la carpeta. Luego navegar por el árbol directorio de la parte derecha. El botón más despliega el contenido de una carpeta y el botón menos contrae. Hacer clic sobre la carpeta de destino. Abrir el menú archivo y seleccionar la opción nueva carpeta, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir? A ver, vamos a entrar aquí. Por ejemplo, quiero crear una carpeta por decir aquí, ¿verdad? En la unidad C, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el menú izquierdo nos dice que entremos al árbol de las carpetas. Yo quisiera crear una carpetita, por ejemplo, no en la unidad C, en la unidad D. Entonces, fíjense, entro al árbol de la unidad C, al árbol de archivos se llama. Ahí está, veo qué es lo que tiene mi unidad D. Y quiero entrar a ver aquí donde dice mi música. Ahí está. Y tengo, fíjense, varias carpetas, ¿no? Entonces, fíjense cómo es el famoso árbol que dice en el explorador, ¿no? Así es como voy entrando. Dentro, por ejemplo, a ver, de aquí, de esta carpetita que dice brasilera, ¿verdad? No sé si se ve. Quiero una nueva carpeta. Le doy archivo, nuevo, carpeta. Ahí está, fíjense que ya se creó. Ejemplo con 150. Ahí está. Y ya si quiero guardar algún archivo ahí, doble clic, ingreso a la carpetita, ¿no? Y aquí ya puedo pegar lo que yo quiera. ¿Está bien? A eso se refiere el famoso árbol del directorio, ¿ya? Cuando queremos crear carpeta. Ahí, y aquí le da el ejemplo, ¿no? Elegimos el destino donde queremos crear la carpeta, ¿no? Ahora nos dice, veamos cómo eliminar una carpeta. Los pasos. Situarse primero sobre la carpeta. Después hay dos formas de cómo hacer. Puede ser presionar el botón X de la barra estándar o directamente presionar la tecla suprimir, ¿ya? O también nos dice clic derecho, eliminar. Nos dice que la computadora lo que hace es almacenar estos archivos eliminados en la papelera de reciclaje, ¿ya? Veamos a ver, ¿qué les está diciendo? Por ejemplo, por decir, a ver, yo quiero eliminar esta carpeta de acá, ¿ya? Quiero eliminar esta carpetita que acabo de crear porque no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que hago? Directamente clic derecho, eliminar. Y se elimina. ¿Desea eliminar? Dice, ¿está seguro? Sí. Entonces ya lo eliminé. Esa es la forma correcta de eliminar. ¿Y dónde se va? Pero fíjense que no se borra definitivamente. Ya por si acaso. Por ahí piensan que lo borraron. Entonces no. Se viene a la famosa papelera de reciclaje. Aquí está. Entro a la papelera de reciclaje y ahí está. Ejemplo con 150, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí le sale. Ya lo eliminé, pero sigue. Se vino a la papelera. Quiero borrar de la papelera, le doy clic derecho, eliminar definitivamente. Desea eliminar de forma permanente, dice. Sí, le dan. Ah, ahora sí se eliminó. Ya no está ya acá. Bien. Entonces esa es la forma de cómo eliminar una carpeta o un archivo. Y después cómo copiar un archivo en una carpeta, ¿verdad? Debemos seguir los siguientes pasos, nos dice, ¿no? Seleccionar el elemento a copiar. Tienen dos formas. Presionar el botón copiar de la barra de herramientas o ir al menú de edición y seleccionar la opción copiar a la carpeta. Número 3, buscar en el cuadro la carpeta de destino.
Si no la tenemos, la podemos crear mediante el botón crear carpeta. Veamos cómo les está diciendo. Son dos simples pasos. Por ejemplo, aquí está la famosa carpeta. Yo quiero copiar, por decir, a ver, una canción de aquí. Esta que dice, a ver, Mulheres, una canción en portugués. Clic derecho directamente, copiar. Clic derecho sobre el archivo que quiero copiar, ¿verdad? O si no, un clic en el menú de edición y copiar también. ¿Ya? Ahí está. Y después me voy donde lo quiero pegar. Por ahí lo quiero pegar directamente, selecciono en mi árbol de directorio en música. Entonces lo doy clic derecho, pegar, o si no, edición, pegar. Ahí está, ya pegó ya. ¿Sí o no? Pues fíjense entonces, son diferentes opciones que ustedes tienen para hacer diferentes cosas, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Aquí ya les pone el ejemplo, ¿no? Cómo quieren copiar, dónde lo quieren copiar y dónde lo quieren pegar nada más. Lo mismo es para mover archivos. En vez de copiar, le tienen que dar cortar, ¿ya? Lo mismo, les explica cómo, ¿ya? Tener cuidado, dice, ojo. Si en la ubicación de destino ya existe un archivo con el mismo nombre en el que querramos copiar, Windows nos preguntará si deseamos reemplazar, ¿ya? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, si ustedes hacen un informe, por ejemplo, de algún docente, ¿no? Y ese informe lo quieren copiar a una carpeta donde ya haya otro archivo con ese mismo nombre. Entonces Windows les va a preguntar, ¿quieren reemplazar el archivo aquí encima o quieren agregarlo como una copia aparte? Les pregunta, ¿ya? Entonces ya ustedes dirán si lo quieren sobreescribir, como se dice, o copiar encima. Entonces ya ustedes deciden, ¿no? O copiarlo como un archivo paralelo, ¿ya? Nada más. Después nos explica cómo cambiar el nombre a un archivo, ¿ya? Cómo cambiar el nombre a un archivo. Por ejemplo, nos dice seguir los siguientes pasos. Seleccionar el archivo, clic con el botón derecho, seleccionar cambiar nombre, escribir el nuevo nombre. A ver, veamos. Por ejemplo, aquí dice, a ver, el nombre de este archivo. Fundempresa Dubai. Yo quiero cambiar el nombre. Clic derecho, cambiar nombre. Y aquí escribo, en vez de Fundempresa Dubai, quiero poner otro nombre. Fundempresa, a ver, General Services, ¿no? Por ejemplo, no puedo cambiar General Services Dubai. Fundempresa. Ya le cambié el nombre y le doy Enter. Listo, ya se cambió el nombre ya. ¿Me permite abrir el archivo? Me permite abrir el archivo, ¿ya? Sin problema, ¿ya? No por cambiar nombre no vamos a poder abrir, por decir, ¿no? Y dice presionar Enter o Intro, es lo mismo, ¿ya? Después dice, nos habla de las propiedades de las carpetas y los archivos, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos, tamaño, ubicación, fecha de creación, modificación, etcétera. Para saber sus propiedades, clic derecho, seleccionar opción propiedades y les va a aparecer una nueva ventana. A ver, veamos qué les está diciendo. Si yo quiero, por ejemplo, a ver, ver las propiedades de esta carpeta que dice acá, última, 2014, clic derecho, propiedades. Entonces ahí les va a salir, por ejemplo, fíjense el tipo de archivo, la ubicación, dónde está, el tamaño, ¿verdad? Que contiene, tiene 174 archivos, dice, y fue creado el 12 de mayo del 2014, ¿verdad? Entonces le salen las famosas propiedades, ¿no? Del archivo que ustedes escojan. Si yo quiero, por ejemplo, ver de este archivo de acá, que no es una carpeta, es un simple archivo, propiedades, lo mismo, dice que es una imagen JPG, pesa 1 mega, fue creado el 16 de enero, fue modificado el 1 de enero del 2005 y etcétera, ¿no? Último acceso, 16 de enero del 2020, ¿ya? Entonces, fíjense, de esa manera pueden ver las propiedades de los archivos. Y aquí les explica qué quiere decir el tipo, la ubicación, el tamaño, qué contiene, etcétera, ¿ya? Bien.
Después tenemos la pestaña compartir. Contiene permisos de los usuarios de red sobre las carpetas y archivos de nuestro ordenador. ¿Ya? Es una pestañita que ustedes tienen para poder acceder o conceder permisos para que de alguna manera se puedan compartir, por ejemplo, algunas carpetas, ya algunos archivos, ¿no? Si están en red, trabajando en red, por ejemplo. Si yo quiero compartir, por ejemplo, por decir, estas son puras canciones que yo tengo, ¿verdad? Entonces yo le doy clic derecho y le doy compartir con, aquí está. Algún grupo en el hogar, puede ser que tenga yo algunas computadoras más en mi casa, le doy ahí, ¿verdad? O algún usuario específico, ¿no? Entonces aquí yo puedo poner con quién quiero compartir, ¿ya? Mayormente esto hacemos nosotros, ¿con qué motivo? Con el motivo de en las empresas, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, compartir mi archivo con mis colegas, ¿no? De repente es un cuadro en el que todos tenemos que llenar algún dato, entonces directamente cada uno ingresa a ese archivo compartido, ¿verdad? Y pueden modificarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, ustedes tienen un archivo que está con la opción de compartir, entonces no precisamente ese archivo se lo puede ver, por ejemplo, en mi computadora, ¿ya? Si yo ese archivo lo comparto con otras personas, lo pueden ver también otras personas en otras computadoras, ¿no? En las que yo le diga con quién quiero compartir, lo pueden modificar, y lo pueden borrar, lo que sea, ¿ya? Después nos habla de los archivos y las carpetas ocultas. En Windows existen algunos archivos y carpetas ocultas. Generalmente contienen información importante del sistema que no se debe borrar. ¿Cómo ingresamos a ocultar archivos? Seleccionar, dice menú herramientas, seleccionar la opción de carpeta, seleccionar ver y seleccionar mostrar todos los archivos y carpetas. Eso, por ejemplo, yo lo utilizo bastante cuando yo quiero, por decir, ocultar mis carpetas para que mis colegas no las vean, por decir, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera, dentro de esta carpeta que tengo de aquí de música, quiero ocultar, por ejemplo, esta que dice acá, ¿ya? Últimas Peter 2014, dice, ¿verdad? Ahí lo voy a hacer más grande para que lo vean ustedes. Ahí se ve mejor, jóvenes. Sí, dice. Sí, se ve. Se ve, ¿no? Sí, dicen, se ve. Ya, ahí se ve, ¿no? ¿También? Sí, se ve. Ya, Sí, dicen. vamos a aprender a ocultar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice qué es lo que nos dice la diapositiva? ¿Cómo ocultar? Selecciono la carpeta que quiero ocultar o el archivo que quisiera ocultar, que nadie más quiero que lo vea. Me vengo seleccionado, ¿verdad? Herramientas, opciones de carpeta. Ahí en opciones de carpeta me sale esta ventana. Y aquí tienen el menú ver. Entonces aquí ustedes le dan no mostrar archivos y carpetas ocultas, aplicar y aceptar. Entonces fíjense que se tiene que ocultar. A ver, vamos a verificar. Se le esconde la carpeta. ¿Ya? Entonces, fíjense que si yo quiero ocultar clic derecho, ¿verdad? Le doy ahí y le doy propiedades, ocultar, aplicar, aplicar, aplicar. Fíjense que ya no sale. ¿Sí o no? ¿Dónde está mi carpeta que decía última 2014? ¿La ven o no? No. Se ocultó. ¿Sí o no? Sí, Entonces, dicen. por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes quieren ocultar un archivo o una carpeta, ya pueden hacer eso. Tranquilamente, por decir, ustedes se prestan una computadora de alguien o su computadora de ustedes y quieren ocultar sus archivos más importantes, pueden hacer eso. Entonces, la persona que entra a esa máquina
de manera simple ya no va a poder visualizar. Fíjense, no hay la carpeta de Peter. Su última canción es del 2014, digamos. ¿Sí o no? ¿Qué hacemos? No hay forma. ¿Dónde la voy a buscar? Me voy a ir a mis documentos, a mis imágenes. Fíjense. Entonces no hay. ¿Sí o no? Entonces Sí, es una buena forma de que ustedes puedan guardar su información, inclusive ocultada. ¿Ya? No hay forma de que la puedan visualizar sus colegas, sus amigos, sus familiares. Ni ustedes mismos si se olvidan cómo visualizar la carpeta. ¿Dónde entré para ocultar? Ahora, ¿dónde entro para...? ¿Quieren que oculte otra carpeta más para que se acuerden? Sí. Veamos esta que dice Últimas 2013. Sí, listen. Ya, vean cómo se oculta. Voy a repetir. Últimas 2013. Clic derecho. Propiedades. Ocultar. Aplicar. ¿Verdad? Aceptar. Aceptar. Ya está. Ya no haya. ¿Sí o no? Sí. Ya está ocultado. Ahora, ¿qué hago para visualizar? ¿Será que tengo que hacer otra vez clic derecho, propiedades, visualizar? Ya no, porque no seleccionan, no la pillo la carpeta, pues, ¿no? Perdón un ratingo, me están llamando. Un segundito. Una música también. Reanudar grabación. Entonces, fíjense que ya hemos ocultado, ¿verdad? La carpeta. ¿Cómo la visualizamos? Si ustedes no se acuerdan cómo se visualiza, ustedes mismos la van a perder, pues, ¿no? No va a saber dónde está, ¿sí o no? Entonces, la forma es herramientas, opciones de carpeta, ver y mostrar carpetas ocultas. Aplicar, aceptar. Ahí está. Fíjense entonces. Para que ustedes entren a su carpeta, puedan hacer eso. Ahí están mis dos carpetitas ocultas. Entro a ver, a modificar todo lo que yo quiero, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Y cuando quieran otra vez ocultarlas, ya no le dan ocultar porque ya están ocultas. Le dan solamente que ya no se visualicen. Opciones de carpeta, ver y no mostrar carpetas ocultas. Listo. ¿Sí o no? ¿Fácil o difícil? Fácil e importante, ¿no? Súper fácil. Sí, y es muy importante porque a veces uno está en una computadora, no hay muchos usuarios y hay gente dañina o molestosa, entonces uno lo que hace es ocultar sus carpetas, ya para que no se las dañinen, ni se las hurguen, ni nada de eso. ¿Ya? Y ahí le sale el modelito de lo que acabo de hacer. ¿Ya? Después tenemos, a ver, esto es más de lo mismo. ¿Ya? La famosa búsqueda para concluir con esta diapositiva. Para buscar algún archivo, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Dice botón inicio, todos los programas, búsqueda. Inicio, todos los programas, buscar. ¿Ya? ¿Qué es lo que quieren ustedes buscar? ¿Verdad? Entonces ya ustedes ahí, por ejemplo, buscan lo que ustedes quieran, lo que estén necesitando, pues, ¿no? ¿Ya? Después tienen, a ver, el ejemplo para buscar archivos y carpetas, lo mismo, ¿no? Si el archivo está ocultado, sí, jóvenes, no les permite. Ya por más que ustedes le den buscar, no lo busca, no lo encuentra. ¿Ya? Así es que, por ejemplo, yo les voy a enseñar a buscar un archivo, por decir, ¿no? A ver, quiero buscar esta carpeta, por ejemplo, ¿cuál es la que hemos ocultado? Última 2013, decía, ¿no? Ahí quiero buscar esta carpeta Addison. Me vengo acá, voy a poner Addison. A ver, si me lo busca, está buscando. Ahí está. Me abrió una nueva ventana con la carpeta Addison, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está mi carpeta Addison y me la buscó y me la encontró. Entonces, no es preciso, por ejemplo, he visto que algunos colegas, ¿qué es lo que hacen? Se asustan cuando tienen que buscar un archivo que no se acuerdan dónde está.
Lo que pasa es que cuando uno ya está trabajando, uno tiene a veces muchos archivos. ¿Se dan cuenta? Y es un problema grande cuando uno no se ordena. Por ejemplo, yo, por decir, miren, esta es mi carpeta que yo tengo, la que yo uso para mis materias y para todo lo que yo tengo en la universidad y mis otros trabajos, fíjense. Entonces, dentro de esto yo tengo más archivos, ¿no? Tengo todo esto y dentro de cada carpeta sigo teniendo más archivos. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo mis balances, tengo balances de diferentes años de los trabajos que yo hago y así por año lo tengo ordenado. Entonces, tengo después, a ver, de una empresa que le hago la contabilidad, tengo así sus archivos y tengo dentro de cada carpeta tengo diferentes, otros más archivos. ¿Qué pasa si yo quiero buscar un archivo de esto y no me acuerdo dónde está? Yo veo que a veces mis colegas, muchos se pierden, no saben dónde están sus archivos. Esto es de otra empresa que le hacía la contabilidad. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde le tengo que dar? ¿Ah? Inicio. Aquí dice buscar. Voy a buscar una carpeta que tenga Peter, por ejemplo. A ver, que me busque la carpeta Peter. Entonces, fíjense que lo que hace la computadora es buscar la carpeta donde diga Peter. ¿Se dan cuenta? Y comienza a buscar. En este caso me abrió una ventana. Peter. Aquí fíjense me sale, ¿no? Más resultados. Y me selecciona toda la carpeta donde dice Peter. Entonces ya yo aquí tengo que ver cuál es la que yo estoy necesitando. ¿Se dan cuenta? Tengo archivos de Word, tengo archivos de Excel donde dice Peter y tengo varias carpetas donde dice Peter. ¿Ya? Entonces la computadora empieza a buscar. ¿Ya? Y le da el ejemplito de cómo buscar. También le permite buscar personas. ¿Ya? Eso es directamente por internet, ¿no? Y como les expliqué después la papelera, ¿para qué sirve la papelera? Les dije, la papelera, la famosa papelera de reciclaje. Lo único para lo que sirve la papelera es para guardar todos los archivos que hemos borrado de la computadora, nada más, ¿ya? Y después tenemos la famosa configuración de pantalla, que es donde nosotros podemos poner nuestra foto en el escritorio, en la pantalla, o también ponerle algunas otras cosas, ¿ya? ¿Cómo realizamos esto? Fíjense que nos dice clic derecho, propiedades de pantalla, ¿no? Ahí está, botón derecho del mouse sobre la parte del escritorio, ¿verdad? Seleccionar propiedades y propiedades de pantalla y les permite colocar los diferentes modelos de pantalla. Después tienen el protector de pantalla, ¿ya? Y así sucesivamente ustedes pueden cambiar, por ejemplo, el modelo, pueden cambiar el color, pueden poner una foto aquí. Clic derecho les voy a mostrar en vivo, personalizar, ¿verdad? Personalizar, ahí está. Y fíjense que les da diferente. Yo escogí, por ejemplo, aquí paisaje. Puede ser también personaje, ¿no? Fíjense cómo va cambiando. Ahí está, ¿ves? Ya cambió mi imagen de fondo. O es como una foto de perfil más o menos, ¿no? Y así pueden ir viendo arquitectura, dice, fíjense. Ahí está, ¿ves? Fíjense cómo cambia, ¿no? El diseño de fondo. ¿Ya? Esos son los efectos visuales. Después tienen el fondo de escritorio. Ahí yo tengo algunos modelos, ¿no? Que me gustan. Entonces ya yo voy viendo cuál es el que quiero, ¿ya? Y así sucesivamente. Es para cambiar más que todo el fondo. También pueden ponerle el protector de pantalla, ¿ya? Que es para que les aparezca otro tipo de, ¿cómo se dice? De animación, ¿ya? Para aquí está protector de pantalla, para su computadora. Ahí yo tengo aquí, a ver, burbuja. A ver, veamos cuáles son las burbujitas. Ahí está el ejemplo, aplicar, aceptar. Pero no se visualiza al momento, se visualiza después.
Vista previa, ahí está, fíjense. Ese es el famoso protector de pantalla. Cuando las computadoras aparecieron, a nosotros nos gustaba mucho utilizar estas cosas. Yo les hablo hace años, ¿ya? Después texto 3D, por ejemplo, ¿no? Ahí les sale a ustedes configuración, a ver, le voy a dar personalizado, dice, ¿no? Windows 7. Puedo escribir yo otra cosa, a ver, voy a escribir Erlan Fernández, ¿no? Aceptar. Ahí está, vista previa, Erlan Fernández, ¿no? Entonces, fíjense que tantas cosas ustedes pueden hacer en la computadora que no le va a dar tiempo, pero que son cosas interesantes y muy bonitas, pues, ¿no? Que a veces uno se va distrayendo y le sirve de alguna manera. Eso es, por ejemplo, cuando ustedes dejan de utilizar la computadora, pueden configurar para que al minuto aparezca su protector de pantalla, en vez de que se vea así, por decir. A ver, le voy a dar a aplicar, aceptar. Entonces, en vez de que su computadora se vea así, por decir, su escritorio ahí con todos sus archivos, entonces, al minuto que yo deje de utilizar, RAM me va a aparecer mi famoso protector de pantalla, con mi nombre, por decir, ¿no? Son cositas que a veces a uno le ayudan, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Me gustaría escucharlos a ustedes también. Ya vamos a terminar con la clase. ¿Hasta qué hora es esta clase? 7:45. Perfecto. Ya vamos a terminar con, ya me toca a mi otro grupo después de ustedes. Quedamos en eso entonces ya, jóvenes, porque yo tengo que programar mi clase para mis otros alumnos. Así es que necesito ya programar la reunión e invitar